Hermanos, feliz sábado, siéntanse bienvenidos. En esta mañana iniciaremos con nuestro programa de escuela sabática, así que sean bienvenidos todos. Ahora les invitamos a elevar una oración. Amoroso Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Padre, te damos gracias por cada una de las bendiciones que tú nos das. Te pedimos que bendigas este programa de escuela sabática y te quedes con nosotros durante el resto del día. Porque todos lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Yo canto el poder de Dios, del Creador Jesús. Habló con su potente voz y apareció la luz. Yo canto el poder de aquel que en alto puso el sol. En la pradera el clavel, en playa el caracol. Yo canto la bondad de quien los árboles plantó. El mar mantiene en su nivel, los pájaros creó. La maravilla de su amor la observo por doquier. Ya mire al cielo en su esplendor, o al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve. La flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí está. Sin igual poder en la sangre que el
ponerse sin igual poder en la sangre que Él vertió. Te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Quiero hermana que se trae misionero. El tuto de misionero hoy se titula La oración que salvó el matrimonio. Angelique se enamoró de Peter a los 15 años y él 20. Después la pareja se mudó a Oyay, en la ciudad de Jabón. Ahí tuvieron 2 hijas y tuvieron problemas para vivir, ya que Peter tomaba y fumaba. Cuando Angelique cumplió 25 años, le invitaron a un curso evangelístico y ahí se hacía preguntas de cuál era el verdadero día de reposo. El viernes, el último día de la reunión, de regreso a su casa se encontró al pastor y le preguntó que cuál era el verdadero día de reposo, si el sábado o el domingo. El pastor le dijo que, como dicen los adventistas en la Biblia, dice que el verdadero día de reposo es el sábado. Y después, Angelique se bautizó y luego le pidió a Peter que se iban a casar. Peter le dijo que no y se fue a vivir a otro lado. Después, Peter tuvo problemas con su jefe, ya que el jefe lo acusaba de un robo. Aunque él se declaró inocente, lo metieron a la cárcel por 3 meses. Ahí recibió estudios bíblicos. Antes de salir de la cárcel se bautizó y cuando salió le llamó Angelique para decirle de su nueva fe. Y después, cuando Angelique le llamó a Peter para que le va a decir que iba a llevar a sus 2 hijas al campamento. Después Peter se encontró con Angélica
y Peter le sonrió y la abrazó. Así que tuvieron una larga conversación, 2 horas. Después, Peter le dijo que lo extrañaba a Angélica y dijo que lo amaba. Así que Peter le dijo, casémonos. Ella dijo que sí, que igual quería casarse. Así que después, 8 años después, Peter ya es anciano de la iglesia. Mateo 6:36. Gracias, hermanos. Siempre el Salvador conmigo, nada soy sin su poder, su presencia necesito, voy sin él a perecer, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, puédeme la fe faltar. Sus palabras me consuelan, cual él nadie puede hablar. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, ilumíneme su faz, en la calma, en la tormenta, en la lucha y en la paz, me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Siempre el Salvador conmigo, sus consejos me guiarán, hasta que esté en la orilla anhelada del Jordán. Me guiará mi Salvador, hoy en él yo confiaré, con amor donde él me lleve, sus pisadas seguiré. Buenos días, hermanos. Feliz sábado a todos los que nos visitan en esta mañana. Deseamos que el día de hoy sea de bendición para todos ustedes y que este repaso pueda ser de bendición para todas las familias que nos están sintonizando en los canales de la iglesia. Les animo para que compartan el link de esta transmisión con sus amigos y compañeros y de esta manera muchas personas puedan ser beneficiadas con el repaso de la lección en esta mañana. Quiero empezar diciéndoles que este día tenemos 3 invitadas con nosotros. Las invitadas del día de hoy son mis amigas en la Universidad de Montemorelos. Fueron compañeras, estuvimos allá varios años estudiando y le damos gracias porque han aceptado la invitación de estar con nosotros en esta mañana y poder compartir el repaso de la lección. Quiero saludar en primer lugar a Gaby. Gaby, ella es una de nuestras compañeras. Gaby, bienvenida en esta mañana. Que Dios te bendiga y que Dios pueda usarte en este día. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estoy muy agradecida y muy contenta porque Dios nos permite poder apoyar en este sábado el repaso de esta lección que sin lugar a dudas será de gran bendición. Muchas gracias, Gaby, por haber aceptado esta invitación.
Y también quiero darle la bienvenida a Oli. Oli también es una de nuestras compañeras de la universidad. Y gracias, Oli, por haber aceptado esta invitación. Bienvenida al repaso de la lección en esta mañana. Hola, muy buenos días. Buenos días a todos, hermanos. Quiero desearles un muy feliz sábado y agradezco la oportunidad que nos da nuestro amigo y pastor Elías Cid de estar aquí con ustedes para comentar el repaso de la lección. Muchas gracias por haber aceptado también la invitación en esta mañana. Y por último, quiero darle la bienvenida a Edith. Ella también es una de nuestras compañeras que estudió en la Universidad de Montemorelos. Bienvenida, Edith, al repaso de la lección en esta mañana. Gracias, pastor. Feliz sábado, hermanos. Es un privilegio para mí poder estar en esta mañana con ustedes en este repaso de la lección. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, ustedes. Que Dios los utilice en esta mañana. Vamos a empezar la lección de este día. Y yo quiero invitarlas para hacer una oración y después comentar la lección de esta semana. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, porque esta mañana nos permite reunirnos para estudiar la lección de la escuela sabática. Permite que tu Espíritu Santo nos utilice y que podamos a través de este repaso ser de bendición para nuestros hermanos, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones. Utilízanos en este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a empezar la lección de esta semana. Esta semana es la lección número 4 de este trimestre. Ya avanzamos casi un mes de esta lección. Y recuerdan que esta lección ya por título, la de este trimestre, Hacer amigos para Jesús. Y el título de la lección de esta semana es El poder de la oración, interceder por otros. Esta oración es más que teológica, es práctica. Es práctica porque nos va a enseñar cómo debemos nosotros de vivir la teología, por así decirlo. Vivir una parte de la teología y esa parte es la oración. Y vamos a discutir y vamos a analizar lo que nos presenta la lección de esta semana. El versículo de memoria se encuentra en Santiago 5:16, un texto muy conocido por todos nosotros que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y vamos a ir discutiendo, ir analizando lo que nos presenta la lección en esta semana. Quisiera empezar con la pregunta número 1. Y quisiera empezar preguntándole a Gaby. La pregunta número 1 nos habla del día domingo. El día domingo habla de la condición actual del mundo. Y quisiera preguntarle a Gabriela, para ti, Gaby, ¿cuál es la condición actual que vive el mundo? Porque estamos enfrentando este año de manera especial fue un año muy difícil. No sé si ustedes recuerdan que empezó el año con un incendio devastador en Australia, varios desastres. Aquí en México a mí me tocó hace unos días un temblor que sacudió muy fuerte porque lo sentí que tardó mucho y actualmente una pandemia golpea al planeta que está afectando todo el mundo, toda la economía. Pero para ti, Gaby, ¿cuál es la condición actual del mundo? Pues lamentablemente la condición actual del mundo, bueno, no es algo como acabas de mencionar ahorita, este año pues ha sido golpeado drásticamente. Son señales de que Jesús viene pronto, pero la situación actual es que hay hambre, hay sufrimiento, hay una pandemia que está, pues, lamentablemente arrastrando al mundo entero, ¿verdad? Y todos estamos sufriendo a través de ello de una u de otra manera.
Y bueno, no sé, quisiera comentar ahorita, para empezar, esto es algo que es bíblico, ¿verdad? En Efesios 6:12 dice que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, dice, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y esto no es obra del ser humano. Nosotros, si tuviéramos una lucha contra el ser humano, tal vez sería fácil de librar, pero esto es una lucha que va más allá del ser humano. Muchas gracias, Gaby, por este comentario. Sin duda alguna, la condición actual del mundo no es una lucha, como dice Gaby, con el ser humano, aunque a veces el ser humano ocasiona ciertas circunstancias, ¿verdad? Pero es más que una lucha espiritual, como dice Gaby. Quisiera preguntarle ahora a Oli. Oli, para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es la condición actual del mundo? O en otras palabras, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué pasan estos desastres? ¿Por qué pasan estas circunstancias que nos están afectando tanto? Oli, para ti, ¿cuál es la condición actual del mundo? Sabes, muchas veces nosotros, creo que por la situación que estamos viviendo actualmente, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a los médicos, hasta con ellos nos desquitamos, ¿verdad? Buscamos culpables humanos, pero sabemos que todo esto es resultado del conflicto cósmico entre el bien y el mal. Miren, quiero compartirles lo que dice Apocalipsis 12 del 7 al 9. Aquí nos está hablando acerca de que hubo una batalla en el cielo y esa batalla, el enemigo fue vencido, fue lanzado a la tierra, pero ahora dice aquí el versículo 9, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Y qué es lo que hacen en la tierra? Pues ponernos a nosotros y meternos a nosotros en un conflicto. A veces nos queremos desquitar con el jefe, con el esposo, la esposa, con el compañero de trabajo, con los hijos, cuando realmente la situación que estamos viviendo es consecuencia de la batalla que estamos enfrentando entre el bien y el mal. Nosotros estamos en medio y a veces no lo sabemos, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta de ello. Pero pues esa es una de las razones por las cuales nosotros estamos en la situación en la que estamos. Muchas gracias, Oli, por ese comentario. Sin duda alguna, Gaby dice que es una guerra espiritual, pero Oli menciona a esos ángeles malvados que fueron arrojados aquí a la tierra y que están ocasionando todos estos desastres, estas situaciones difíciles, ¿sí? Ahora quisiera preguntarle a Edith, la misma pregunta para ti, Edith, ¿cuál es la condición actual del mundo? Bueno, para mí la condición actual del mundo es caos, incertidumbre, tanto social, política, económica, como mencionabas al principio, por todo lo que estamos pasando desde inicio de año, pues nos tiene a todos en incertidumbre, pero realmente debemos recordar que esto no lo ocasiona Dios, porque hay muchas personas que incluso pueden reclamarle a Dios o pueden pensar que por qué si Dios es poderoso, ¿por qué está permitiendo esto? Realmente hay poderes malignos detrás de todo esto. Y quiero mencionar lo que dice en 2 Corintios 10:4, en la Nueva Versión Internacional, dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. O sea, las armas con las que estamos luchando no son terrenales, ni tampoco Dios las está mandando. Es un poder maligno que está obrando detrás de todo esto. Muchas gracias, Edith, por este comentario. Sin duda alguna, la condición actual del mundo es un caos, ¿verdad? Se puede ver, se puede palpar una guerra entre el bien y el mal. Y de esto podríamos hablar mucho porque yo he conocido personas que dicen, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Será que Dios no existe o Dios está molesto? ¿Sí? Pero la condición actual del mundo, que es una lucha, una guerra entre el bien y el mal,
nos presenta el marco y la base para lo que vamos a estudiar a continuación. Yo quisiera preguntar, la lección nos mencionaba un arma poderosa que nosotros podemos utilizar en el gran conflicto. Y quisiera preguntarle a Gaby, el día miércoles nos menciona y nos dice, el cristiano tiene un arma poderosa para luchar en el gran conflicto. Y quisiera preguntarle a Gaby, para ti, Gaby, ¿cuál es el arma poderosa que nos ayuda en el gran conflicto? Bueno, todos sabemos que la oración es un arma definitivamente poderosa. Hay cosas que nosotros tal vez humanamente no podemos resolver, aunque el humano por más que quiera no tiene el poder para resolverlo, pero la oración eficaz puede y puede mucho. En Santiago 5:16 dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros. La oración intercesora, cuando nosotros oramos los unos por los otros, la oración tiene demasiado poder. Dice, la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Así que la oración es un arma que nosotros podemos utilizar desde un principio, no solamente cuando ya no podamos, desde un principio orar, y la oración es la que tendrá el poder. Muchas gracias, Gaby, por este comentario. Sin duda alguna, la oración es el arma poderosa que Dios nos entrega para luchar en el gran conflicto. Y quisiera preguntarle ahora a Oli. Oli, para ti, ¿cuál es el arma poderosa que nos ayuda en el gran conflicto? Pues sin duda alguna, lo que menciona Gaby, ¿no? Y la muestra la tenemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Daniel no podía entender la visión que se le había dado en el capítulo 10, menciona, dice que él oró y rogó a Dios porque él quería comprender el mensaje que Dios tenía para él, entender si era para su hijo, si era para un futuro. Bueno, él quería comprender qué es lo que Dios quería decirle. Y dice que él se humilló delante de Dios. Y me gusta lo que dice aquí cuando llega el ángel y le dice a Daniel, desde que pusiste en tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, y que esa es nuestra arma eficaz, es lo que nos da fortaleza, el humillarnos en oración delante de Dios, en buscarlo, en pedirle ayuda para entender lo que está sucediendo y entender que todavía vienen otras cosas más difíciles, ¿no? Pero que todo esto nos lleva a la liberación final. Entonces, en esta lucha, como mencionamos anteriormente, en esta lucha en la cual nos encontramos, lo único que nos va a ayudar a sostenernos y a mantenernos firmes es la comunión con Dios, la oración. Muchas gracias, Oli. Sin duda alguna, el arma que tenemos nosotros, ¿verdad? Es la oración. De manera especial en estos tiempos difíciles que vivimos. Y quisiera hacerle la misma pregunta a Edith. Para ti, Edith, ¿cuál es el arma poderosa que nos ayuda en el gran conflicto? Pues mismo Jesús lo dijo en Mateo 7:7-11. Jesús mencionó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y a mí me llama la atención lo primero que dice pedid y se os dará, y al final cuando dice llamad y se os abrirá. ¿Con qué abrimos? Regularmente cuando nosotros abrimos una puerta, la abrimos con una llave. Entonces, la herramienta para abrir esa puerta es la llave. Así también la oración en estos tiempos de angustia es una llave que nos va a abrir las ventanas de los cielos y las bendiciones de Dios. Muchas gracias, Edith, por ese comentario. De hecho, hay una cita de Elena de White que dice que la oración es la llave, dice, para abrir la puerta o la ventana donde están atesorados, dice, los recursos infinitos del Omnipotente. Y pues nosotros en esta lucha, en esta guerra que estamos enfrentando, que estamos viviendo, tenemos un arma poderosa que podemos utilizar, ¿sí? No estamos solos, Dios nos ha dejado, el Espíritu Santo está con nosotros, pero no solo eso, también nos dan un arma para luchar.
y el arma del cristiano es la oración. Saben, a mí me gusta una cita que apareció en la lección y sería bueno leérselas. Es la cita del Conflicto de los Siglos, página 580. Dice, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que Dios no nos daría si no se lo pidiésemos así. Entonces, qué maravilloso, ¿no? Que en el plan de Dios, Dios dijo que nos va a dar ciertas cosas, pero si nosotros la pedimos con fe. Y qué maravilloso, ¿no? Que a veces nosotros tenemos esa herramienta de la oración, pero no la utilizamos. Esa arma la tenemos en casa y no la utilizamos. Y la lección nos invita para que nosotros esa arma podamos utilizarla. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La pregunta número 3. Y esa pregunta dice, ¿cuál debe ser el énfasis en la oración? Y quisiera preguntarle a Gaby, porque ya hemos discutido que la oración es el arma que Dios nos da para luchar. Pero quisiera preguntarle, ¿cuál debe ser el énfasis en la oración? Y quisiera preguntarle a Gaby, para ti, Gaby, cuando nosotros oramos, cuando nosotros nos acercamos a Dios, ¿cuál debe de ser el énfasis que nosotros le debemos de dar a la oración? Gaby, ¿podrías ayudarnos con esta pregunta? ¿Cuál debe ser el énfasis en la oración? Bueno, en lo personal, el énfasis en la oración para mí es acercarme más a Jesús. Hay cosas que Dios quisiera hacer por nosotros sin que nosotros recurramos a Él, sin que nosotros tuviéramos que ir a Él. Pero nosotros, la oración, el poder que tiene es que nosotros podemos estar más cerca de Dios, más cerca de Jesús. Que nosotros podemos interceder por lo que mencionamos hace un momento, por los demás, no solamente llevarlo a una vida de pedir para mí, sino poder pedir hacia los demás. Bueno, quiero mencionar un poquito acerca de lo que hace ratito mencionó Oli, esta oración que estaba haciendo Daniel. Él estaba pidiendo y no entendía, pero no quería decir que Dios no estaba obrando, que Jesús no estaba obrando. Él estaba tardando, pero no quería decir que nunca iba a llegar. Uno entre el conflicto cósmico en lo que hay es que nosotros no sabemos las batallas que se están librando allá afuera entre Satanás y entre Jesús, entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Pero en lo personal es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios y poder llevar una vida de santificación a través de la oración. Muchas gracias, Gaby, por esta participación. Sin duda alguna, debemos nosotros de orar por otras personas. Quisiera hacerle la misma pregunta a Oli. Oli, para ti, ¿cuál debe ser el énfasis en la oración? O, en otras palabras, el foco de atención en la oración, ¿cuál debe de ser? Y quisiera que Oli nos ayudara a responder esta pregunta. ¿Cuál es para ti, Oli, el énfasis en la oración? Sabemos que dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. Y como dijo Gaby, como comentó Gaby, esto también es cierto. No es que Dios, me encanta este texto que dice, no es que Dios haya cubierto sus oídos para no escucharnos. No es que Dios no quiera escucharnos. Es que nosotros necesitamos aprender a depender de Dios. Ayer escuchaba yo un seminario que daba una hermana y mencionaba, no es que Dios no conozca lo que tú estás viviendo, es que a Dios le encanta, y me gustó eso, le encanta que tú le cuentes lo que estás pasando. Creo que todos de alguna u otra manera, por la situación que estamos viviendo, nos hemos visto, de una u otra manera nos hemos visto afectados. Dios lo sabe, claro que lo sabe, porque Dios tiene en cuenta lo que sucede y qué pasa a cada uno de sus hijos. Pero Dios quiere que tengamos esa confianza, que tengamos esa relación, que mostremos que realmente tenemos esa relación personal con Él y que nos acerquemos a Él en oración. Menciona aquí
me gusta lo que dice Samuel 12:22. No desamparará Jehová a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido hacernos pueblo suyo. Y me gusta esa frase porque no solo se le dijo al pueblo de Israel en aquel momento, también se nos dice a nosotros que no nos va a desamparar. Me encanta esta frase, este texto que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero escucha, dice, clama a mí. O sea, necesitamos clamar a Él, necesitamos confiar en Él. Debemos ser perseverantes en orar. A veces no puedo decir ni siquiera que nos cansamos, porque a veces ni siquiera llegamos al cansancio en la oración. Pero dice el espíritu de profecía, la hermana Elena G. de White, que a veces somos tan remisos para orar y si fuéramos más persistentes veríamos más cosas. Entonces creo que debemos ser, sí, muy persistentes, o sea, debemos ser completamente persistentes en orar. Y orar no solamente se refiere a tengo que arrodillarme, tengo que cerrar los ojos, tengo que ponerme en pie. No, donde quiera que estemos, debe ser un estilo de vida. La oración debe ser un estilo de vida y más en el tiempo en el que estamos. Muchas gracias, Oli, por este comentario. Sin duda alguna debemos de orar más, porque a veces nosotros oramos poco. Recuerdo algunas actividades que nos decían en algunas iglesias, vamos a darles unos minutos para orar, pónganse de rodillas, pero les vamos a dar 5 minutos. Y entonces nos colocamos de rodillas y pasaba un minuto y ya terminaba mi oración. Entonces, a veces a nosotros como que nuestras oraciones son lo mismo, son monótonas, pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos de orar, es una herramienta y a veces nosotros la utilizamos tan poco, ¿verdad? Tan poquito que pudiéramos traerla todo el día, ¿verdad? Una vez leí un libro de un autor, pues, evangélico, y el libro decía que él oraba constantemente. Entonces dice que él cuando salía a la calle, le gustaba orar de pie y con los ojos abiertos. Dice, a veces se arrodillaba, pero por lo regular así lo hacía. Pero dice que él cuando avanzaba iba orando por todas las personas que se topaba. Dice que veía una persona y decía, Señor, bendice a esa persona. Y se topaba otra persona y bendice a esa persona. Entonces, ¿cómo sería su vida, no? Una vida de oración constante. Y nosotros debemos de ser así. ¿Recuerdan la historia, por ejemplo, de Moisés? Que dice la palabra de Dios que se le llamó el amigo de Dios porque ninguna persona hablaba cara a cara con Dios. Y qué bonito sería que de nosotros se diga, ninguna persona oraba así como yo, como tú. Pero la lección nos invita para que nosotros podamos utilizar la oración para interceder, ¿verdad? Ahora quisiera preguntarle a Edith la misma pregunta. ¿Cuál debe ser el énfasis en la oración? Para ti, Edith, ¿cuál debería de ser el énfasis en la oración? Pues de acuerdo a lo que dice Primera de Juan 5, 14 y 15, que lo quiero leer también en la versión internacional porque es una versión que está más clara y a mí me gusta mucho. Dice el 14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Entonces, primero dice que debemos tener la confianza de acercarnos a Dios por medio de la oración. Es decir, tener la confianza como cuando tienes la confianza de abrirte con un amigo. Cuando estás pasando por algún problema, cuando pasamos por alguna situación difícil, queremos hablar con un amigo y nos abrimos a él porque le tenemos confianza. Así debería de ser con Dios, abrirnos, contarle todo lo que sentimos, aunque como ya dijo Oli hace rato, Dios ya lo sabe. Desde antes que nosotros le digamos, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir y por lo que estamos pasando. Pero también debemos de recordar que al pedirle, debemos de pedir que se haga su voluntad, porque vamos a tener una respuesta, Él nos está oyendo, pero también debemos de recordar que es la voluntad de Dios la que va a estar haciendo que esa oración se responda en ese momento o que se responda después o incluso que no se responda. Pero también de esa manera podemos aprender a aceptar
la voluntad de Dios solamente cuando nos acercamos con confianza y le pedimos a Él. Muchas gracias. Sin duda alguna debemos de acercarnos más a Dios, ¿verdad? Más de lo que lo hacemos. Y por último, la lección de esta semana nos planteó el desafío de orar. Y también nos mencionó muchos ejemplos bíblicos, muchos personajes, gente que vivió en la época bíblica, que eran personas de oración. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuál es su personaje bíblico favorito, pero favorito en el aspecto de que vivió una vida de oración? Quisiera preguntarle a Gaby, ¿cuál es tu personaje bíblico que vivió una vida de oración que más te llama la atención, o sea, el que más te gusta? Para ti, ¿cuál es, Gaby? Bueno, en lo personal, uno de mis personajes bíblicos, tal vez no lo menciona la Biblia así claramente que oraba todo el tiempo, como en el caso de Daniel, como en el caso de como en el caso de Abraham, pero un personaje muy conocido y que sin lugar a dudas yo creo que nosotros admiramos es José, porque José desde joven tuvo que salir de su casa y no salió de la mejor manera. Sabemos que sus hermanos lo vendieron y para eso fue un golpe duro y difícil. Y la Biblia nos muestra cómo él tuvo que irse lejos y de lejos veía cómo se iba alejando de su hogar. Y puedo pensar, por ejemplo, como jóvenes, a veces atravesamos cosas tal vez difíciles y que tal vez eso te pueden hacer negar o dudar de la existencia de un Dios. Y José pudo haberlo hecho, pudo haberse apartado, pudo haber dicho, pues Dios no existe, no está Dios, pero él se siguió aferrando a Dios. Y aunque la Biblia no dice oró, él definitivamente tuvo que haber tenido una conexión estrecha con Dios para poder soportar todo lo que pasó, todo lo que vivió. Estuvo en cárcel, ¿por qué? Porque se le acusó injustamente. Y esa acusación cuando se le hizo que quiso abusar de la esposa de Potifar, pues eso lo tuvo que haber vencido ¿con qué? Con oración, por supuesto. No fue humanamente ese vencimiento, fue un vencimiento que solamente pudo haber venido de Dios. Pues José es un personaje que a mí en lo personal me impacta su vida y él en Génesis 44, 8 dice, así que no son ustedes quienes me mandaron acá. Él afirma, no, esto no fue casualidad, esto no fue por la maldad de ustedes. Esto fue, ¿por qué? Porque Dios lo permitió. Tal vez no era la manera en que él iba a salvar a su pueblo, no, pero el poder de Dios, cómo es cuando nosotros nos aferramos a Dios a través de la oración, las cosas malas se pueden transformar en cosas buenas. Y dice, sino que Dios, que me ha puesto como padre del faraón y señor de toda su casa y como gobernador de toda la tierra de Egipto. José fue un hombre de oración. José tuvo que haberse aferrado a Dios a través de la oración para poder entender cuál era el plan de Dios. Muchas gracias, Gaby. Ahora que lo menciona, José enfrentó una crisis muy parecida a la que estamos enfrentando. Tal vez no fue una enfermedad, pero recuerden ustedes que fue vendido como esclavo, lo metieron a la cárcel injustamente y la última crisis fue una hambruna que devastó toda la región y la zona por donde estaba. Y gracias a su liderazgo en medio de la crisis, gracias a lo que hizo él en medio de esa circunstancia, el pueblo de Egipto logró tener alimento, logró salir adelante en medio de esa crisis. Y esta historia nos enseña que nosotros en medio de esta crisis podemos convertirnos como José en gente que lleve bien a otras personas. Ahora quisiera preguntarle a Oli, para ti, ¿cuál es el personaje bíblico que más te llama la atención, que haya vivido una vida de oración? ¿Perdón? ¿Cuál es? Para ti, Oli, ¿cuál es el personaje bíblico que más te llama la atención en la Biblia que haya vivido una vida de oración,
que haya vivido pues en carne propia la oración? Fíjate que a mí me gusta la vida de Daniel y basándonos a lo que dice la lección, ya estudiamos acerca de Daniel. Ya hablamos ahorita acerca de su vida de oración, por eso es que se le mostró lo que iba a suceder, por eso es que pudo también vencer y darse cuenta de la lucha que había, pero también cuando él oraba, cuando él le reclamó a Dios, Señor, ¿hasta cuándo nosotros estaremos aquí cautivos? ¿Hasta cuándo tu pueblo será liberado? Él pide también por el pueblo y creo que también esa es una de las cosas que me gusta, o sea, digamos que Daniel era un hombre justo, Daniel era un hombre, yo así lo considero, un hombre intachable delante de Dios, un hombre entregado a Dios, pero que no solo pedía por él, que pedía también por el pueblo. Quizá no era por su culpa que ahora él estaba cautivo, que había llegado a Babilonia. Sin embargo, su vida de oración no era solo para él, sino también era en intercesión por los demás. Me gusta porque él desde el principio, me encanta cuando dice, él propuso en su corazón ser fiel a Dios. Cuando dice no contaminarse, era no contaminarse en nada de aquello que lo pudiera apartar de Dios. Y él propuso tener una vida de comunión con Dios, aun cuando esto le costó ser llevado a un foso con leones. Pero él se mantuvo fiel, él prefirió ser fiel en su relación, en su comunión con Dios, a ser librado, o como decimos por ahí, ¿verdad? Salvar el pellejo y renunciar a su relación y a su comunión con Dios. Me gusta mucho Daniel y también me gusta Pablo. Pablo también era un hombre de mucha oración, sin duda alguna, para hacer todo lo que Dios le pidió y para pasar por todo lo que él pasó, porque también le fue duro. Entonces, yo creo que eso fue resultado de su comunión y su dependencia con Dios. Muchas gracias, Oli, por este comentario. Sin duda alguna, Daniel y Pablo fueron grandes personajes de oración y vivieron sus vidas conectados con Cristo Jesús, conectados con el cielo. Ahora quisiera preguntarle a Edith, para ti, Edith, ¿cuál es el personaje bíblico que más te llama la atención que haya vivido una vida de oración? Bueno, antes de mencionar mi personaje que me llama la atención en la Biblia, pues quiero mencionar que Jesús es el mayor ejemplo. Jesús sabemos que pasaba días y noches orando, que es el que nos dejó el ejemplo de orar, Él nos enseñó a orar. Pero hay un personaje en la Biblia también que no es muy mencionado, es una mujer, son pocas las mujeres que se mencionan en la Biblia, y esta mujer es Ana. Ana es una mujer que se registra en la Biblia que subió con su esposo a orar, pero solamente subían una vez al año. Pero aunque la Biblia dice que subían una vez al año, y seguramente fue ahí cuando dice que la Biblia que derramó su alma ante Dios y le pidió por un hijo, porque ella no podía tener hijos. Pero seguramente en casa ella también oraba. No creo que solamente una vez al año ella iba a orar. Ella, me imagino que en casa tenía su lugar, su altar de oración, y todos los días y varias veces al día le pedía a Dios porque le concediera ese deseo de ser madre, ese privilegio. Y Dios se lo concedió. Y Ana es una mujer que se menciona, también la hermana Elena de White la menciona como una mujer piadosa y de mucha devoción. Así que Ana es una de las mujeres que en la Biblia también se registra, de las pocas, y que seguramente vivió una vida de mucha oración. Muchas gracias. La lección de esta semana nos plantea el desafío. Estamos viviendo unas circunstancias muy difíciles. Muchas personas están sufriendo, muchas personas están enfermas, muchas personas no tienen recursos y nosotros podemos ayudar a ellos. ¿Cómo podemos ayudar? Dice la lección, intercediendo por ellos. ¿Cuántos de nosotros en estos momentos no tenemos algún familiar que está enfermo? ¿Cuántos de nosotros no tenemos algún conocido familiar que no tiene trabajo en estos momentos? ¿Cuántos de nosotros no sabemos de personas que están sufriendo en estos momentos? Sin duda alguna, todos nosotros
conocemos a esas personas. Por eso la lección nos dice que nosotros en estos momentos debemos de interceder por ellos. Y la lección nos dice que hay un poder misterioso en la oración. Cuando nosotros oramos por una persona, hay un poder misterioso que nosotros utilizamos, dice, porque no solo nosotros, cuando oramos por una persona, no solo nosotros intercedemos por esa persona, sino que Cristo Jesús, dice la lección, se une a nosotros. Y esto es maravilloso. Por eso la lección nos invita a que nosotros nos pongamos de acuerdo y oremos por esas personas que están sufriendo, que están batallando. Saben, a mí, yo encontré una cita bíblica. Bueno, encontré dos en la lección. La primera se encuentra en el día jueves. Todos ustedes lo tienen en su lección. Dice, Satanás no puede soportar, dice, que se recurra a su poderoso rival, porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Pero fíjense lo que dice, al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Nosotros podemos hacer temblar a Satanás, porque cuando nosotros oramos, dice que toda la hueste de Satanás tiembla, porque sabe que cuando nosotros intercedemos por alguien, no solo nosotros estamos intercediendo, sino que el cielo mismo está intercediendo. Cristo mismo está intercediendo en el cielo. Y quisiera leerle la otra cita que habla de eso. La otra cita se encuentra en el comentario para maestros. Dice, la cita se encuentra en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 471. Dice esta cita, los ángeles ministradores esperan junto al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesús de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Dice que los ángeles están en el trono, al lado del trono, esperando contestar la oración ofrecida a Jesús con fe viva y fervorosa. Por eso, hermano, en esta mañana yo te invito para que utilices el arma, el poder que tiene la oración y puedas interceder por tus amigos, por tus hermanos, por tus familiares, por tus conocidos. Que Dios te bendiga en esta mañana y que esta lección pueda servir para que nosotros podamos utilizar la oración, pero no como la estamos haciendo. O si tú vives una vida de oración, utilízala más, porque qué maravilloso es que nosotros podamos utilizar esa arma que tenemos en la oración. Que Dios te bendiga y que Dios pueda hacer contigo en esta mañana. Vamos a terminar nuestro repaso de la lección, pero antes de hacerlo quiero darles las gracias a nuestras invitadas en esta mañana. En primer lugar, quiero darle las gracias a Gaby. Gaby, muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar aquí con nosotros y haber participado en el comentario de esta lección. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a ti, amigo y pastor Eliasib, por esta invitación. Estamos agradecidas porque Dios nos permite poder participar. Y como último, la oración, el título de este trimestre es Hacer amigos para Dios. Y las lecciones anteriores nos decían las maneras tal vez prácticas en cómo ir, cómo se presentó el evangelio otra vez en los hogares, pero la oración en lo personal, pues yo soy adventista de nacimiento, hace 18 años que conocí el evangelio, pero antes de que el evangelio llegara a nuestro hogar, la pareja que le llevó el evangelio a mis padres oró un año completo para que nosotros pudiéramos, el corazón de mis padres fuera ablandado. Y definitivamente esas oraciones tal vez tardó un año en que esa oración pudiera ser contestada, pero definitivamente Dios por algo quiere que nosotros podamos tener una conexión con Él a través de la oración. Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga y que nunca cese en nosotros las oraciones hacia Él. Muchas gracias, Gaby, por haber aceptado esta invitación. Y también queremos darle las gracias a Oli, porque ella también quiso participar de este comentario.
y aceptó la invitación que le hicimos para poder estar con nosotros y compartir la lección de esta semana. Oli, muchas gracias por haber estado con nosotros. Que Dios te bendiga. No, al contrario, gracias. Como dijo Edith al principio, es un privilegio poder participar en comentar la lección y sobre todo aprender, porque se trata de eso, ¿no? Siempre podemos nosotros estar aprendiendo. Y recordemos eso que nos dice la lección para esta semana, ¿no? O lo que nos dijo, más bien dicho, para esta semana, lo que podemos aprender es la oración, no solamente para nosotros, sino intercediendo por los demás. La oración del justo, dice la palabra de Dios, tiene mucho poder. La oración en favor de otros, ¿no? Y podemos contar muchas maravillas de lo que Dios ya ha hecho y seguirá haciendo en favor de aquellas personas que están alrededor nuestro. Y a la vez, pues como dice Job, cuando nos olvidamos de nosotros mismos y rogamos por los demás, nuestras dificultades son disminuidas. Muchas gracias también a ti por invitarnos y bueno, a nuestros hermanos por acompañarnos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora quiero darle las gracias por haber aceptado la invitación a Edith. Edith, muchas gracias por apartar un momento y estar aquí con nosotros y poder comentar esta lección. Gracias a ti, amigo y pastor. Gracias, hermanos, también por estar con nosotros en este repaso de la lección que sin duda hemos aprendido mucho y como ya decía Oli, debemos recordar interceder por otros. Y quiero agregar aquí un poquito de lo que decía la lección en una de las partes, me parece que fue el martes, donde dice que cuando nosotros intercedemos por otros, también nos daba el ejemplo de Pablo, de que Pablo les mencionaba, les decía que eran, por qué estaba orando. Así que si en algún momento le decimos a alguna persona, estoy orando por ti, ojalá que le digamos, estoy orando por ti para que te dé salud, para que tengas buena estabilidad económica, para que no te falte nada, etcétera, pero que nosotros podamos también mencionarle a las otras personas por qué estamos orando por ellas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a terminar con una oración y quiero pedirle a Oli que nos despida, que termine este repaso con la oración final. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer por esta oportunidad de estudiar nuevamente tu palabra, el repaso de la lección, y queremos suplicarte, pedirte que nos sigas guiando por medio de tu Espíritu Divino y Santo, Señor, que nos ayudes a recordar que la oración es esa llave que nos has dejado, que nadie nos puede quitar, Señor, y que también, Señor, la oración no solamente debe ser para nosotros, sino en favor de las personas que nos rodean. Como dice el espíritu de profecía inspirado por ti, Señor, las oraciones están ahí, tú las contestarás a su tiempo y en su momento. Quizá no siempre van a ser como nosotros querramos, pero siempre debemos de tener la seguridad que serán de la mejor manera porque tu voluntad es lo mejor para nosotros. Síguenos acompañando en esta semana que va a comenzar, querido Dios. Gracias por la semana que ya ha concluido y gracias, Señor, porque sin duda alguna tú sigues guiando a tu pueblo hasta el día que veamos tu rostro. Te pedimos de manera especial por todas esas personas, Señor, que de una u otra manera han sido fuertemente afectadas por esta crisis. Sosténlas, querido Dios. Y por aquellos, querido Señor, que más que salud física necesitan salud espiritual, llévanos a ellas y úsanos, Señor, para hablarles de ti y de tu amor y de tu gracia. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros y a todos los hermanos que nos siguen y nos están viendo. Dios les bendiga, que Dios sea con ustedes en este sábado y que podamos disfrutar de su compañía. Pero sobre todo podamos utilizar esa arma poderosa que Cristo nos ha dejado, que es la oración. Que Dios les bendiga y que tengan feliz sábado. Buenos días, estimados hermanos. En este momento los invitamos a poder inclinar nuestros rostros para orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre.
Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y para siempre tus misericordias con nosotros. En estos momentos, Señor, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu para que abra nuestras mentes y nuestros corazones y podamos oír, Señor, tu palabra de labios del predicador, para que sean, Señor, para bien de nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, por permitirnos unirnos a través de estos medios, Señor, como distrito, y permite, nuestro Dios, que tu presencia se haga manifiesta, Señor, en estos momentos, porque lo pedimos y lo suplicamos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Una llama encendida. Para cumplir el ID de Jesús, fuimos enviados a Asia Central, a través del proyecto Misioneros para el Mundo, que envió 25 familias de América del Sur a varios lugares desafiantes del planeta Tierra, para la predicación del Evangelio alrededor del mundo. Nuestro objetivo aquí en Kirguistán fue establecer un contacto más cercano con la población nativa de la ciudad de Osh, en la parte sur del país. La primera cosa que hicimos fue adaptarnos a la cultura y estudiar el idioma ruso. Luego de 6 meses, vimos que hacer proyectos sociales sería un medio excelente para atraer a las personas, para crear en un futuro cercano grupos de estudios de la Biblia. En este contexto, la escuela de fútbol fue y es hasta hoy una manera muy eficaz de establecer una relación de confianza y amistad con las familias de los pequeños atletas. Con el paso del tiempo, iniciamos un club de conquistadores, teniendo como base a los participantes de la escuela de fútbol que ya estaban confiados en nuestro liderazgo. Hoy, más de 30 conquistadores se reúnen todos los domingos para desarrollar sus actividades. El estudio de la Biblia está siendo introducido poco a poco con la autorización de los padres. Por ser un país de fuerte tradición comunista y musulmana, es necesario que todo sea hecho dentro de las normas en las cuales vive la población. Abrir la palabra de Dios, por ejemplo, exige el cumplimiento de innumerables reglas. Para alcanzar a jóvenes y adultos, implementamos una escuela informal de inglés y español, a partir de la necesidad que tiene la población de desarrollarse en esos 2 idiomas. Nuestro objetivo principal era atraer alumnos de otras escuelas de idiomas tradicionales a nuestro club de conversación, que llamábamos Talking Club. Este club llegó a tener más de 40 participantes, y eso nos animó a abrir el primer grupo pequeño de Kirguistán. Hoy, después de 2 años de funcionamiento, este grupo pequeño se mantiene unido, alabando y adorando al Creador sin restricciones. La palabra de Dios es abierta y las enseñanzas de Jesús son presentadas en forma tranquila y valorando la alegría del pueblo de Kirguistán. Es una alegría ver cómo el Evangelio ha alcanzado personas en los lugares más distantes del planeta. Este avance del mensaje adventista, sin embargo, solo es posible porque usted, querido hermano, ha contribuido a través de sus recursos financieros para que la obra misionera sea predicada alrededor del mundo. Las ofrendas de los miembros de la División Sudamericana permiten que el proyecto Misioneros para el Mundo se extienda por 5 años más. Por eso ahora te quiero invitar a formar parte de este momento especial de adoración a Dios, a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved.
más debo soportar, pero Cristo me guiará. Y a mí por fe me toca andar, su amor me sostendrá. Cristo, 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 nombre sin igual, llene siempre mi alma esa nota celestial. Cristo en las nubes volverá a llevarme al hogar, para siempre mi alma gozará, porque en Cristo supe fiar. Cristo, 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 nombre sin igual, llene siempre mi alma esa nota celestial. Hoy es día de reposo, día santo de solas, es el día venturoso que nos trae dulce paz, es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don, que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal, esperando el día augusto del reposo celestial. Los que a ti nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los gastos de la historia siempre se celebrará este día en su memoria, por los siglos durará. Hola, buenos días hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Deseamos que este sábado sea de bendición para sus familias y que este día podamos aprender más de la palabra de Dios. Los saludo nuevamente y deseo que las bendiciones de Dios puedan ser con ustedes y que en estos momentos difíciles Dios los pueda acompañar. Quiero en esta mañana decirles que el mensaje que hemos preparado para ustedes es un mensaje que se va a presentar en varias etapas. Y esta mañana vamos a presentar la etapa número 1, o en otras palabras, la parte número 1 de este mensaje. El mensaje de este día lleva por título La marca de la bestia. Saben, hermanos, muchos de nosotros recientemente pues hemos tratado de identificar las profecías
bíblicas que se están cumpliendo delante de nuestros ojos, en presencia de nuestras familias y en medio de este mundo y de lo que está pasando actualmente. Y saben, hermanos, que a veces nosotros buscamos en la palabra de Dios las respuestas a lo que está aconteciendo, pero a veces se torna difícil. Y el mensaje de esta mañana es un mensaje complicado y difícil, por eso lo hemos planteado en varias etapas. Esta es la etapa número 1, la parte número 1 de la marca de la bestia. Y lo quise plantear así porque al descubrir la marca de la bestia, también vamos a descubrir cuál es el sello de Dios, la contraparte que aparece en Apocalipsis de la marca de la bestia. Quisiera comenzar diciéndoles que la marca de la bestia es un tema muy complicado y muy difícil. Explicarlo ha sido un desafío para muchos especialistas y eruditos que se dedican al estudio de la palabra de Dios. De manera especial, los comentaristas han tratado de darle una explicación y se han topado con un desafío enorme, porque saber o explicar las profecías registradas en el libro de Apocalipsis siempre ha sido un desafío para todos aquellos estudiosos que se han acercado. Y en esta mañana quisiéramos abordar este estudio con un espíritu humilde, sabiendo que no tenemos todas las respuestas, pero sabemos que hay cosas que Dios nos ha revelado a través de su palabra y quisiéramos en esta mañana repasarlas para tenerlas presente. No es el objetivo esta mañana responder todas las preguntas, todas las dudas, ni mucho menos presentar un material novedoso, sino el objetivo de este estudio es responder algunas preguntas que han surgido a raíz de la pandemia que está azotando el mundo. Y este estudio de la marca de la bestia ha sido un estudio que durante muchos años ha sido un verdadero desafío y podría decirlo, un dolor de cabeza para todos los estudiosos de la palabra de Dios. Saben, hermanos, que cuando abordamos este estudio, de manera especial el estudio del libro de Apocalipsis, hay varias formas de interpretarlo. Hay varias escuelas, por así decirlo. Y hay una de ellas, la escuela preterista. Esta escuela preterista busca encontrar el cumplimiento de la marca de la bestia y de todo el libro de Apocalipsis en los eventos históricos que ocurrieron en el siglo I y II de nuestra era. En otras palabras, trata de encontrar el cumplimiento de nuestro estudio, que es la marca de la bestia, en el pasado. Por eso se conoce a esta escuela como la escuela de interpretación preterista, que busca el cumplimiento de las profecías de Daniel y el Apocalipsis en el pasado. Estos estudiosos buscan en el antiguo Imperio Romano cualquier práctica religiosa que encaje con la marca de la bestia para poder aplicarla. Y saben, hermanos, que han encontrado un hecho histórico no comprobado, no científicamente tal vez comprobado. Ellos encuentran un parecido a la marca de la bestia y ocurrió en la ciudad de Éfeso en los primeros siglos de nuestra era. Ellos afirman o se imaginan que al entrar a los mercados de Éfeso, las personas se colocaban una marca para poder comprar, para poder vender dentro del mercado y también realizar un sacrificio a sus dioses, un sacrificio en la entrada, y después de realizar el sacrificio ellos se colocaban una marca con tinta en la mano o en la frente y después entraban al mercado y realizaban sus actividades. Pues esta escuela encuentra el cumplimiento de la marca de la bestia en este ejemplo en la ciudad de Éfeso como un hecho verídico e histórico, y ellos lo aplican y dicen que la marca de la bestia no es otra cosa más que lo que ocurrió en la ciudad de Éfeso
en los primeros siglos de la era cristiana. Esta es la escuela de interpretación preterista que mira al pasado. Pero hay otra escuela, y es la escuela futurista. Esta escuela ha estado de moda actualmente, de manera especial con los acontecimientos que estamos viendo. Algunos de estos intérpretes futuristas sostienen que Juan vio una sociedad. En otras palabras, ellos creen que Juan viajó en el futuro, viajó, en otras palabras, al futuro y vio una sociedad futurista donde a las personas se le colocaban chips informáticos de computadora en la mano o en la frente. Ellos también recientemente, de manera especial, como consecuencia de la pandemia que está ocurriendo en nuestro planeta, algunos de estos intérpretes se han alarmado de manera especial por la vacuna del COVID-19, que supuestamente, afirman ellos, es para el control de la población. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, ellos afirman que la vacuna del COVID-19 no es otra cosa más que un control de la población. El mundo está superpoblado y hay que reducirlo para asegurar la supervivencia de la especie. Entonces ellos han dicho que esta vacuna no es otra cosa más que inyectar a las personas y de esta manera despoblar o matarlos y despoblar la tierra que está superpoblado. Y han asegurado que esta vacuna constituye el cumplimiento de la marca de la bestia predicha en Apocalipsis 13. Pero saben, todos estos escenarios que les he platicado, tanto la escuela que coloca el énfasis en el pasado como esta escuela que coloca el énfasis en el futuro y lo coloca en nuestra época actual, no concuerdan con el Apocalipsis 13, ya sea que tomen literal o simbólicamente estas profecías. ¿Saben por qué? Porque la marca de la bestia involucra, como dice el versículo 7 de Apocalipsis 13, a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero no solo eso. Dice el versículo 8, el 12 y el 16, que la marca de la bestia involucra a todo el mundo. ¿Sí? Esta crisis está relacionada con la adoración y es seguida por las últimas 7 plagas registradas en los siguientes capítulos del Apocalipsis, algunas de las cuales se dirigen de manera específica contra aquellos que traen la marca de la bestia. Por eso no tiene sentido colocar el énfasis de las profecías del Apocalipsis, de manera especial de Apocalipsis 13, en el pasado o en el futuro. No, es más bien el énfasis colocarlo en la historia, colocarlo desde el pasado hasta el presente. Saben, hermanos, es difícil ver cómo estas lecturas altamente literales, la escuela preterista y la escuela futurista, es difícil ver cómo estas escuelas altamente literales son los eventos apocalípticos que engañan a las naciones y ponen en peligro al pueblo de Dios e involucran un lenguaje extremo y simbólico del Apocalipsis. Saben, hermanos, yo quiero invitarles para que empecemos nuestro estudio teniendo en cuenta ciertos principios que nos guiarán en la lectura del Apocalipsis. Y quiero empezar con uno, y tal vez uno de los principales. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y estudiamos de manera especial el libro de Apocalipsis, debemos de reconocer que el libro de Apocalipsis y el escritor Juan muchas veces, en muchos textos, utiliza el lenguaje, utiliza el símbolo
que se encuentra en el Antiguo Testamento. Por eso los especialistas han dicho que la llave que abre la puerta que nos permite la entrada hacia el Apocalipsis se encuentra en el Antiguo Testamento o es el Antiguo Testamento. Cuando nosotros queremos saber qué es o qué simboliza la marca de la bestia, en primer lugar debemos de ir a buscar el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento nos va a dar la clave, nos va a dar las herramientas para poder desenvolver lo que simboliza el libro del Apocalipsis y de manera especial en nuestro estudio lo que simboliza la marca de la bestia. Es útil reconocer en este momento que el lenguaje que describe la marca de la bestia está arraigado, está enterrado en el Antiguo Testamento, que en las condiciones del primer siglo. O sea, no tiene nada que ver las condiciones del primer siglo. La marca de la bestia, el lenguaje de la marca de la bestia está anclado en el Antiguo Testamento. Juan se basa en las imágenes del Antiguo Testamento y el simbolismo de lo que se puede llamar signos y señales. ¿Saben que en el Antiguo Testamento había signos y señales, así como los que hay en el Apocalipsis? Y yo quisiera en esta mañana que me acompañaran para que pudiéramos leerlos, estudiarlos juntos y poder encontrar la respuesta a qué es la marca de la bestia. Saben, hermanos, en el Antiguo Testamento, numerosos mandamientos son designados como señales. Y yo quisiera que me acompañaran, que abrieran sus Biblias conmigo y buscaran esos mandamientos señales. El primero de ellos es la circuncisión. Es el mandamiento de la circuncisión. Yo quisiera que buscaran en sus Biblias en Génesis capítulo 17, versículo 11. Génesis 17 nos menciona el ejemplo de la circuncisión que Dios le dio a Abraham. Dice el versículo 11, dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice este texto que la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho entre Abraham y él. ¿Sí? Qué maravilloso este ejemplo, porque este ejemplo nos está enseñando que en el Antiguo Testamento también había señales, había marcas que marcaban al adorador, en este caso a Abraham, como un adorador de Dios. Y la circuncisión era una señal del pacto que Dios había hecho entre Abraham y él. Pero saben, también hay otro ejemplo que quisiera que me acompañaran a descubrirlo. Este se encuentra en el libro de Éxodo y es el ejemplo de la fiesta de los panes sin levadura y la ley de la primogenitura. Y este ejemplo se encuentra registrado en Éxodo 13. Éxodo 13 nos menciona la historia cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Y en ese momento Dios instituyó la fiesta de las, pues como nosotros lo conocemos, la fiesta de los panes sin levadura, pero también instituyó la ley de la primogenitura. Y ahí menciona toda la historia, el capítulo 13, pero yo me voy a enfocar en solo dos versículos. El versículo 9, Éxodo 13, 9. Dice este versículo, y te será por señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. En otras palabras, en la mano y en la frente, sobre tus ojos, dice, y te será como señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Este texto está hablando de la fiesta de los panes sin levadura
y de la ley de la primogenitura. Y entonces Dios le dice a Moisés, sabes, Moisés, dile al pueblo de Israel que esta fiesta de los panes sin levadura y la ley de la primogenitura servirá como una señal en la mano y en la frente, ¿sí? Como un memorial, dice, delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca. También quisiera leer el siguiente texto que se encuentra ahí mismo, el versículo 16, Éxodo 13, 16. Dice este versículo, te será pues como una señal sobre la mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Saben, hermanos, la fiesta de los panes sin levadura y la ley de la primogenitura eran una fiesta que era una señal de la relación que existía entre el pueblo de Israel y Dios. Era una señal, dice el texto, en la mano o en la frente. ¿Sí? Una señal, dice, que era un memorial que le recordaba al pueblo de Dios lo que Dios había hecho por ellos cuando los había liberado de la esclavitud de Egipto. Pero saben, no es la única fiesta, no es el único mandamiento. Hay otro mandamiento muy conocido por nosotros y es el mandamiento del sábado. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran en la lectura de la palabra de Dios en Éxodo 31, 13. Éxodo 31, 13. Dice este texto, versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, dice, entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Ahí mismo el versículo 17 dice, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿Saben, hermanos? ¿Sabes, amigo? El sábado en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que se iba a convertir en una señal de lealtad entre el pueblo de Israel y Jehová. El sábado iba a ser la señal distintiva que iba a marcar a los adoradores del Dios verdadero de los adoradores de los dioses falsos. Hay otro texto también que se encuentra en Ezequiel, que yo quisiera que me acompañaran. Ezequiel 20:12. También nos habla de esta señal. Ezequiel 20:12. Dice el versículo, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que os santifico. Y allí mismo el versículo 20 dice, santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Sabes, hermano, en el Antiguo Testamento, el sábado se convirtió en una señal que marcaba al pueblo verdadero de los falsos pueblos. Marcaba a los verdaderos adoradores de los falsos adoradores. Cuando un israelita participaba en la adoración en el día sábado, estaba siendo marcado por Dios como uno de sus verdaderos adoradores. ¿Sabes, hermano? Al repasar estos 3 mandamientos que se convirtieron en señales del pueblo de Israel, la circuncisión, la fiesta de los panes sin levadura y la ley de la primogenitura y el mandamiento del sábado. Cuando nosotros repasamos estos mandamientos, nos damos cuenta que son 3 mandamientos que Dios los tenía como señales en el Antiguo Testamento. Eran señales
eran mandamientos que al participar, al obedecerlos el pueblo de Israel, estaban siendo marcados por Dios, porque el pueblo de Israel aceptaba el compromiso que había hecho con Dios, el compromiso de obedecerle y de adorarlo. Pero sabes, cuando nosotros analizamos estos pasajes nos revelan tres características que nosotros debemos de tener en mente antes de analizar las características que aparecen en Apocalipsis 13 y cuando nosotros vayamos a descubrir la marca de la bestia. Estos mandamientos nos revelan tres características que yo quisiera, amigo, que tú tuvieras en mente. La primera de ellas, la característica número 1, es que estos tres mandamientos tenían el objetivo de recordar tanto el sábado, tanto la circuncisión, tanto la fiesta de los panes sin levadura y la ley de la primogenitura. Tenían el objetivo de recordarle al pueblo de Dios lo que Dios había hecho por ellos. Por eso estos mandamientos conmemoraban una experiencia de Dios y recordaban este evento. ¿Sabes? La fiesta de los panes sin levadura recordaba, o en otras palabras, conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. La fiesta del mandamiento del sábado también conmemoraba o recordaba que Dios había sido el creador. ¿Sí? La fiesta de la circuncisión recordaba al pueblo de Israel que Dios había escogido a Abraham como su padre, como su pueblo escogido, y había hecho un pacto con él. Cuando Dios escogió a Abraham, le dijo, vamos a hacer un pacto. Y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Todas estas tres fiestas tenían el objetivo. La primera característica era recordar, conmemorar lo que Dios había hecho por su pueblo. ¿Sí? ¿Sabes, hermano? Por eso Éxodo 13:9 dice, y te será por señal sobre tu mano y como un memorial delante de sus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Este texto que nos habla de la fiesta de los panes sin levadura, nos recuerda que esta ley de los panes sin levadura servía para recordar. Por eso el versículo anterior, el versículo 8 de Éxodo 13, le decía a los papás, y le contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto. O sea, ¿qué cosa? La fiesta de los panes sin levadura se hace con motivo de lo que Jehová hizo cuando me sacó de Egipto. ¿Sabes, hermano? Estas fiestas, estos mandamientos, la primera característica que nosotros encontramos es que servían para recordar lo que Dios había hecho en el pasado. Esa es la primera característica. Pero yo quisiera traerte a la mente la segunda característica que encontramos cuando nosotros analizamos estos textos. Estos tres mandamientos señales. Los mandamientos señales son identificativos o símbolos de una relación entre Dios y el que guarda el mandamiento. En otras palabras, cuando una persona guardaba obedecía el mandamiento de la circuncisión, cuando una persona obedecía el mandamiento de los panes sin levadura, o cuando una persona obedecía el mandamiento del sábado, este mandamiento lo identificaba como que estaba en una relación especial entre él y Dios. Por eso estos mandamientos señales, a diferencia de otros, son mandamientos que servían para identificar al pueblo verdadero de Dios. Sí, hermano, estos mandamientos que estamos viendo también servían para identificar a Dios y a su pueblo. Por eso en Génesis 17:11, cuando se habla de la circuncisión, la última parte dice,
será una señal del pacto entre tú y yo. Le dice Dios a Abraham, la circuncisión será una señal del pacto entre tú y yo. ¿Sí? Por eso el mandamiento del sábado en Éxodo 31:17 dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Sabes, hermano? Estos mandamientos desempeñaban un papel importante en identificar externamente quién adoraba a Dios y quiénes eran los adoradores. En otras palabras, cuando una persona obedecía el mandamiento del sábado, el mandamiento de la circuncisión, el mandamiento de la primogenitura o el mandamiento de los panes sin levadura, al obedecerlo, estaba siendo identificado externamente porque estaba obedeciendo, ¿sí? Y entonces al ser identificado estaba siendo marcado como uno de los adoradores de Dios. Esa es la segunda característica. Los mandamientos, señales en el Antiguo Testamento servían para marcar, para identificar al pueblo de Dios. Pero, ¿sabes, hermano? Hay una tercera característica que yo quiero traerte a la mente en estos momentos. Y esta tercera característica tiene que ver con la naturaleza de esos mandamientos. Estamos hablando de la circuncisión, de los mandamientos de los panes sin levadura, de los mandamientos de la primogenitura y del mandamiento del sábado. Estos mandamientos son de naturaleza ceremonial o de naturaleza ritual. ¿Qué quiero decir con esto? A diferencia de otros mandamientos, como por ejemplo el mandamiento que dice no matarás, no robarás, que solo estos mandamientos prohíben algo, ¿sí? A diferencia de estos mandamientos que te prohíben algo, estos mandamientos, la circuncisión, el mandamiento del sábado, el mandamiento de los panes sin levadura y de la primogenitura, a diferencia de los otros mandamientos, conllevan alguna acción de obediencia y adoración. En otras palabras, por ejemplo, el sábado, para yo obedecerlo tengo que adorar a Dios, tengo que realizar una acción, tengo que adorar. Cuando yo, por ejemplo, a diferencia de estos mandamientos, por ejemplo, el mandamiento de no robarás, yo solo tenía que obedecer el mandamiento, solo obedecerlo y ya. Pero los mandamientos señales, no solo había que obedecerlos, había que hacer algo. En otras palabras, el mandamiento se guarda realizando una acción de adoración. ¿Sí? Es esto es en particular lo que permite, la acción que se realizaba permitía actuar como mandamientos señales. En otras palabras, una persona, yo no podía conocer a una persona, por ejemplo, una persona que no robaba, yo no sabía, porque una persona escondida puede robar, ¿sí? Yo no sé si está robando o no está robando, mas sin embargo, una persona que guarda el sábado, yo lo estoy viendo y estoy observando que está apartando el día. Y entonces el hecho de que esa persona realizara la acción de apartar el día sábado e ir al santuario, estaba haciendo una ceremonia o un ritual. Y al hacer esto, estaba siendo marcado. ¿Sí? Estos mandamientos son de naturaleza ceremonial o ritual. ¿Sí? En otras palabras, quisiera preguntarte, ¿cómo pone Dios las señales, los ejemplos que estamos viendo de la circuncisión, por ejemplo, o en el ejemplo del sábado, o en el ejemplo de la primogenitura o los panes sin levadura? ¿Cómo ponía Dios la señal en la mano, dice el texto, o en la frente? ¿Cómo lo ponía? ¿Eran físicamente o literales? No.
no eran físicas, sino que Dios da a su pueblo un mandamiento religioso o una práctica de adoración para que el pueblo la cumpla, y al cumplirla está siendo marcado en la mano y en la frente. Sí, hermano, cuando en la antigüedad, en los ejemplos que estamos viendo, de manera especial el mandamiento de los panes sin levadura y la fiesta de la primogenitura, cuando una persona la obedecía, dice el texto bíblico en Éxodo 13, que estaba siendo marcado en la mano o en la frente. ¿Pero por qué estaba siendo marcado? Porque recuerda, amigo, dice que el que se estaba circuncidando, por ejemplo, estaba cortando la carne de su prepucio, estaba realizando un acto ritual, y al realizar ese acto estaba siendo marcado. Por eso en el Antiguo Testamento los mandamientos que tienen la característica de ser mandamientos señales, el sello o la marca no es física, no es de tinta, sino que es un rito que se tenía que realizar, una ceremonia. Y esta ceremonia era una ceremonia de adoración. Pero sabes, hermano, regresando, y ahora que le dimos un breve estudio a los mandamientos señales que aparecen en el Antiguo Testamento, yo quisiera regresar ahora a lo que ocurre en Apocalipsis 13, donde está registrada la marca de la bestia. Porque el lenguaje que se está utilizando en Apocalipsis 13 es un lenguaje muy parecido al que acabamos de nosotros estudiar en el Antiguo Testamento. Porque ustedes sabrán que así como se marca, como en el Antiguo Testamento se marcaba en la mano y en la frente, también la bestia marca en la mano y en la frente, dice Apocalipsis 13. ¿Sí? La marca de la bestia revela muchas similitudes con un mandamiento señal, como los que acabamos de estudiar. ¿Sí? Es muy parecido. ¿Sí? Primero, yo quiero mostrarte las similitudes y en qué forma se parece. Primero, la marca de la bestia se coloca en la mano y en la frente. De la misma manera, en el Antiguo Testamento vimos, notamos, leímos que los mandamientos señal también se colocaban la marca en la mano y en la frente. Sí, es la primera característica que salta a la vista y que podemos notar nosotros. Segunda característica, como ocurre con los mandamientos señales, los que acabamos de estudiar, que son la circuncisión, el mandamiento de los panes sin levadura y la primogenitura, y el mandamiento del sábado, como ocurre con esos mandamientos, el que lleva la marca de la bestia está en una relación de obediencia a la bestia. Cuando yo guardaba el sábado, estaba en una relación de obediencia entre yo y Dios. Cuando yo guardaba el mandamiento de la circuncisión, estaba en una relación de obediencia entre yo y Dios. De la misma manera, cuando una persona en Apocalipsis 13, 15 al 17, lleva la marca de la bestia en la mano o en la frente, está en una relación de obediencia entre esa persona y la bestia. Los que son marcados por la bestia y la adoran, no se enfrentan, dice Apocalipsis 13, no se enfrentan a las amenazas de muerte. ¿Se acuerdan que en Apocalipsis 13 dice que esas personas que tienen el sello de la marca, el que tienen la marca de la bestia en la mano o en la frente, pueden comprar y vender? ¿Sí? De la misma manera, en Apocalipsis 7, 1 al 3 y 9, 4, los que adoran o los que son sellados por Dios no sufrirán daño alguno, porque Dios los protegerá, porque están en una relación entre Dios y ellos. De la misma manera, los que reciben la marca de la bestia en la mano o en la frente, están en una relación entre ellos y la bestia. Por lo tanto, se les permite comprar y vender. Y por lo tanto, no van
no van a ser muertos o no van a ser asesinados por la bestia. Esa es la segunda característica. La tercera característica que nosotros notamos o similitud que nosotros notamos es que la marca de la bestia parece ser un mandamiento que incluye la participación en algún tipo de adoración, en algún tipo de ritual, así como los mandamientos señales. Yo le estoy diciendo que los mandamientos señales eran mandamientos que tenían algo, tenía que cumplirse realizando alguna acción ritual, alguna acción de adoración. Lo mismo cuando nosotros estudiamos en Apocalipsis 13, 12 al 16, notamos que la marca de la bestia incluye la participación en algún tipo de adoración. La marca de la bestia siempre en Apocalipsis 13 está relacionada con la adoración de la bestia, la adoración de su imagen, ¿se acuerdan? Y es la señal de esa misma adoración. ¿Sabes, hermano? Yo quiero proponerte en esta mañana que la marca de la bestia es un mandamiento señal. Así como los mandamientos señal del Antiguo Testamento, la marca de la bestia también es un mandamiento señal. Es un mandamiento que tiene que ver con la adoración, que tiene que ver con un ritual de adoración, porque cada vez que aparece, bueno, en el contexto donde aparece la marca de la bestia, que es la última parte del capítulo 13 de Apocalipsis, está relacionado, está mezclado con la adoración. Y así como los ejemplos que estudiamos en el Antiguo Testamento, puedo ver en Apocalipsis 13 que la marca de la bestia no es otra cosa más que un mandamiento señal. Es un mandamiento señal. Es un mandamiento que, así como en el Antiguo Testamento, marca una relación entre la bestia y su pueblo. Pero es un mandamiento que tiene que ver con algo de adoración, algo ritual. ¿Sabes, hermano? La bestia marca a la gente en la frente o en la mano, de la misma manera que lo hace Dios en el Antiguo Testamento, dando o imponiendo una práctica o un mandamiento de adoración. Hermano, yo quiero invitarte en esta mañana para que juntos descubramos cuál es la marca de la bestia. Pero en estos momentos difíciles, yo quiero invitarte para que acudas a la palabra de Dios. Porque cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, podemos ver con los ojos. Dice Apocalipsis que nuestros ojos van a ser abiertos, dice. Dios nos va a dar colirio, dice. Dios nos va a ayudar para poder encontrar los secretos que están escondidos en la palabra de Dios. Y sabes, en esta mañana yo he descubierto un secreto. ¿Sabes cuál es ese secreto? Que la marca de la bestia no es un chip que se va a insertar. No es una vacuna. No. La marca de la bestia es un mandamiento. Un mandamiento señal. Pero ese mandamiento señal va a involucrar algo que tenga que ver con la adoración. Y yo quiero invitarte para que juntos podamos descubrir cuál es ese mandamiento señal, que será la marca de la bestia. Que Dios te bendiga en esta mañana. Te espero la siguiente semana para poder descubrir cuál es la marca de la bestia.